Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende del momento en que los cibernautas, los usuarios de las redes estén dispuestos a compartir con nosotros. Sean bienvenidos a esta propuesta que se titula La Brújula, que ya tiene más de una década de emisión y que hago desde el día número 1 con un gran amigo, don Pablo Javier Davoli. ¿Cómo estás, Pablo? Lucas, muy bien de reencontrarnos acá contigo, con nuestro público y aquí en este hogar que es Conclusión TV. La pantalla de Conclusión TV que nos ha abierto las puertas. Así es. Para compartir, para difundir y para presentar temas de debate. Muy contento con las repercusiones, los comentarios, las devoluciones que en general son positivas, ¿no? Del último programa. Por supuesto, este es un espacio de debate que está abierto a las críticas, desde luego. Ahora, consideramos que en el disenso, ¿no? Y en la divergencia existe también la construcción de una verdadera brújula, de un verdadero horizonte al cual conducirnos, ¿no? Por eso también la idea del intercambio y la réplica. Si el programa sirve para disparar ciertos debates que de hecho consideramos que son necesarios, que son indispensables y urgentes en muchos casos, bienvenido sea. Este programa se consagra a la Virgen de Schoenstatt. Siempre nos ponemos bajo su manto de protección y amparo. La 3 veces admirable Mater, ter admirabilis de Schoenstatt. Madre reina y educadora, madre reina y victoriosa, la Virgen de Schoenstatt. Y hoy Pablo, ¿no? Como ¿yo qué hice? Tónica, sí. Presentar un tema que en el clima de un año, en nuestro país, por lo menos un año que es un año electoral, un año donde vuelven otra vez la efervescencia política, la euforia electoralista. Siempre es bueno poner sobre la mesa, ¿no? Un poco cuestiones de fondo acerca del concepto de lo político, ¿no? En sentidos más profundos o en sentidos un poco más teóricos, más esenciales, sí. En su sentido esencial. Y bueno, y en este punto concreto queremos compartir con ustedes la posición de un verdadero teólogo de la política, que es Guillermo Gaitán de Roussel, que hemos mencionado ya en muchísimos otros análisis, en torno a la continuación que el propio Carl Schmitt da a nociones, por ejemplo, figurativas y no tan figurativas como el Leviatán. Así es. Y que hemos hablado también acerca de la figura del payaso, del arlequín, ¿no? En materia de análisis metapolítico. Hoy presentando lo que son las 3 fases de la política según Gaitán de Roussel. O sea, el título y la propuesta para hoy es las 3 fases de la política según Gaitán de Roussel. Y un carácter cíclico, ¿no? Claro, o sea, que Gaitán de Roussel le atribuye o cree reconocer en lo político, en la dinámica política, en los procesos políticos, pero con la siguiente salvedad, de que según Gaitán de Roussel, estos ciclos pueden ser rotos. O sea, son ciclos que tienden a cumplirse, que tienden a describir una trayectoria con ciertas características y ciertas etapas que se van cumpliendo, pero que eventualmente pueden ser, digamos, no necesariamente los acontecimientos no necesariamente se van a ajustar a esas etapas y a esa dinámica, no digo preestablecida, pero esa dinámica que suele ser la que se cumple, pero que no necesariamente se va a cumplir. Sí, pero esto requiere de una decisión consciente, ¿no? De los pueblos y de sus dirigentes. Correcto. Sí, no hay que acá en esto de los ciclos, no hay un determinismo fatalista, claro, ¿no? Es decir, un destino que no se puede alterar de ninguna manera, sino que se pone ¿no? al pueblo como sujeto histórico, sí, también como un actor que es capaz de forjar cambios en esos ciclos, ¿no? Sí, efectivamente.
Y lo primero que tenemos que decir es la idea de que esto coincide, estos ciclos, con el mito de las edades. Por lo menos el que recupera Giambattista Vico, del que hemos hablado, que no es exactamente el de Hesíodo, es decir, que es un esquema, hay como una especie de mirada de los mitos en Hesíodo, muy vinculada a la tradición hindú, ¿no? Esto de la Edad de Oro. Hay una coincidencia, pero en Vico se habla como de 3 edades más que de 4. O de alguna manera simplifica, no sustituye, pero simplifica, donde hay una edad de los dioses, dice, donde hay un predominio del sacerdocio. Y se habla, digamos, el lenguaje de lo sagrado, que es de alguna manera distante del pueblo, no es entendido por todos y corresponde a la infancia o el origen de la cultura, hay como un lugar originario. Esto del predominio de los sacerdotes, me permito hacer una salvedad, si me permitís, Pablo, un pequeño comentario. Por supuesto. Es la fase de una edad de oro teocrática, no hierocrática. Es decir, no es el gobierno de los sacerdotes, algo que desde el gibelinismo se critica. No es una casta sacerdotal que tiene como suerte de privilegios, es decir, como por ejemplo los fariseos en épocas de Jesucristo, ¿no? Sino que tiene que ver con un predominio de la institución del sacerdocio para leer. El profeta estaría acá, para leer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, efectivamente, y conocer los designios divinos. Sí, sería un sacerdocio rectamente, digamos, lo que vos querés marcar como la esencia del sacerdocio. Es que se trata de un sacerdocio rectamente ejercido y que por lo tanto no se traiciona a sí mismo siendo autorreferencial. Pero bueno, sí, eso es. Lo que pasa es que en el caso de Vico, él lo hace coincidir con la etapa inicial, si se quiere, por así decir, con... Primordial, ¿no? Claro, con una etapa primordial y una etapa de infancia, ¿no? Una etapa de infancia en los pueblos y las culturas, eventualmente las civilizaciones. Pero ciertamente que sí, hace una referencia al sacerdocio en el recto y en el más pleno sentido de la expresión, ¿no? Con lo que vos decías del lenguaje críptico es importante. Dijiste, bueno, un lenguaje sagrado reservado a esa élite sacerdotal, que en muchos casos asume las características o la forma de una auténtica casta. Fue el caso de la India brahmánica, que es la India de la civilización hindú, la versión o el estadio inicial. Y eso tiene que ver justamente con la infancia en la que, al menos de acuerdo con este planteo, se encontraría todavía el resto del pueblo, ¿no? Que está bajo la tutela, la tuición y la guía de esos sacerdotes. Correcto. Insisto, esto en el planteo, como muy bien decís, del italiano, si no mal recuerdo, napolitano, ¿no? Giambattista Vico. Sí. Luego vendría la edad de los héroes, lo que sería la fase épica, que emplea un lenguaje de símbolos o emblemas y corresponde con la juventud del pueblo, ¿no? Es decir, ya es una etapa posterior. Parece el brío juvenil. Claro, y aparte hay como una energía particular, la épica, el espíritu heroico, la conquista. Lo epopéyico, pero aparte el afán de conquista, ¿no? De la gloria, en la voluntad de conquistar, es muy, muy también. Me parece que hay una analogía muy interesante con el joven que se lleva el mundo por delante. Bueno, puede tener también un poco esa connotación, o puede adquirir o recibir esa connotación de lo arrollador o arremetedor, sí. Pero en definitiva es el desarrollo de las propias energías y el despliegue de una actividad transformadora del mundo. Claro. De una actividad en el mundo y en la historia. Quitándole también el elemento negativo, el joven atolondrado que se lleva el mundo por delante, ¿no? Sí, con cierta ingenuidad. Pero por eso hablamos de juventud también. Forma parte de la juventud esa euforia. Esa doble faceta, en definitiva, o esa doble connotación. Y la tercera sería la edad de los hombres. Y es una edad democrática, dice Gaitán de Roussel, en tanto que habla el lenguaje llano, el lenguaje que entiende el pueblo. Pero con un pueblo que entiende porque ya está maduro. Exacto. De acuerdo con esta lectura. Y exactamente. Y pasada esta edad final, los pueblos van a llegar a un momento donde decaen, se corrompen y desaparecen o son dominados. Acá estaría la vejez, la degeneración y muerte. La decrepitud. Bueno, sí. ¿Sabes por qué me río? Que es la etapa en la que, me acuerdo, una anécdota, cuando hicimos la presentación
en el auditorio de la CGT. Gracias esta posibilidad tan hermosa, tan maravillosa. A un gran amigo, Federico, que hay que reconocerlo. Federico Gastón Adisi. Así es. Un gran amigo que le mandamos un fuerte saludo. Un abrazo muy grande. Un saludo, camarada y compañero. Esto fue en 2016, o sea, hace casi una década atrás, con auditorio lleno, eran más de 100 personas, hicimos la primera presentación de La Guerra Invisible. Me permito este excursus pero entra un señor, no me olvido más, nosotros ya estábamos en el panel, digamos, con los presentadores y demás, sí. Y entra un señor mayor, digamos, que después no lo identificamos, y el tipo nos mira y dice, qué jóvenes que son, me acuerdo, eso me quedó grabado. Entonces, ahora ya no, por eso me reí cuando dijiste que los pueblos entran, bueno, nosotros también entramos en la etapa se sorprendió de ver gente más joven. Bueno, a estas 3 etapas le coinciden cada una de las fases, podemos decir, de la política que describe en clave metapolítica. Acá hay un planteo metapolítico. Bien, claro. Acá hay una filosofía política de Gaidán de Roussel, una teología política en Gaidán de Roussel. Que hace otra clasificación de fases. Que hace otra clasificación, claro. Donde nos habla de una política agonal, es decir, que significa lucha, es decir, agonal por definición es lo relativo al combate, a la lucha, ¿no? O aquellas disciplinas que implican la destreza física, ¿no? Es decir, en términos, sí, digamos, en definiciones de diccionario, por así decirlo. Y lo agónico en el sentido de todo aquello que implique una tensión, un esfuerzo y un posible sacrificio. Un riesgo. Y un riesgo, efectivamente. Después viene una política, la segunda fase es la política enferma, a la que llama la política juego, la política del juego. Para llegar luego a una política remedio, o alternativa sanadora, que sería la política metafísica. Entonces tenemos agonal, juego y metafísica. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a intentar brevemente hacer hoy, es analizar esas 3 fases. Y apelando a algo que vos ya insinuaste, o por lo menos que dijiste parcialmente, tenemos una política normalizana, una enferma o enfermiza, en este mismo orden, ¿no? Y finalmente una que es remedio. Exacto. Pero que no implica un retorno a la primera. Ya es un estadio posterior de remedio que puede ser incluso superador, pero que ya tiene otras características. Muy importante dejarlo advertido de entrada. Lo cierto es, ya dijimos que para Gaidán no son ciclos que se cumplen necesariamente o fatalmente. No siempre se llega a la política remedio. Puede ser que un pueblo, una cultura, una civilización quede varado en el estadio de la política juego y que finalmente perezca como pueblo o como cultura, ¿no? Con una identidad propia. Claro, ahí estaría el peligro, claro, que corren, ¿no? La concepción política por ahí más predominante en los tiempos agónicos que corren. Hay gente, a ver, digo esto porque dijiste los tiempos agónicos que corren. Mira, tengo un amigo de muchos años, a quien veo esporádicamente porque la vida después con su vorágine nos va obstaculizando los posibles encuentros que uno quisiera tener, o los va imposibilitando, de hecho, pero siempre me comenta en Facebook, ¿no? Y siempre comenta desde un enorme escepticismo, ¿no? Cuando uno advierte, decir, che, esto es un riesgo para nuestro país, él comenta dando por sentado que ese riesgo o ya está cumplido, que se va a cumplir inexorablemente. En el sentido de que esta fase, que en términos de Gaidán es de política juego, él ya la asume como insuperable, ¿no? Quedando en su horizonte simplemente la perspectiva de la extinción, ¿no? Que la extinción puede ser por reducción demográfica, por reducción cultural o atrofia cultural, o puede ser por colonización, etcétera. Pero en definitiva, la muerte de un conjunto de personas como nación o como, digamos, grupo culturalmente identificable, etcétera. Pero bueno, por eso digo, vos dijiste los tiempos que corren, esto es algo que en gran medida está, ¿no? En el clima de época. Bueno, es lo que vamos a tratar es lo que vamos a tratar de menos como posibilidad o riesgo. Claro, es lo que vamos a tratar de ver, si efectivamente qué etapa estamos transitando, y cómo, qué fase. Y el remedio. Bien, bueno, la política agonal, ¿no? El punto de partida es la fe en Dios, dice Gaidán de Roussel, ¿no? La religión es la que da orden a los valores de la sociedad, y Dios es el que funda las naciones, que es fuente, digamos, de toda razón y justicia. Acá hay ya algunas expresiones, como Blanc de Saint-Monet,
que expresó que las naciones han sido educadas por sus religiones como los hijos por sus madres. Es decir, en realidad el nacimiento de las naciones está estrechamente vinculada a una religión fundante, que la provee de valores, que la provee de identidad, que la provee también... que le da forma. Un destino. Las naciones están destinadas a hacer algo, alguien. Una misión. ¿No? Una misión. Una misión histórica, a partir de la cual, como causa final, en términos aristotélicos, se define todo lo demás. Y se torna cognoscible todo lo demás. Bueno, vos hablaste de la fe, bueno, estás hablando de la fe, me acordaba de Marcelo Gulo, que en su teoría de la insubordinación fundante justamente habla del ataque a la fe fundante. Siempre en la base de todo pueblo, o familia de pueblos, o conjunto de pueblos, de toda cultura, o de toda, también de toda civilización, hay una fe fundante que es como fundamento y como piedra angular, es la clave de toda la estructuración posterior, política, de su sistema jurídica, obviamente, de su sistema económico, etc. Y todo esto sintetizable en un símbolo, ¿no? Por eso también esta primera etapa, agonal, es etapa del símbolo. Y un símbolo pleno de sentido, ¿no? Y que también mueve, esto es más junguiano, fuerzas inconscientes, amén de la racionalización y la concientización del significado. Bueno, en ese sentido, en esta idea del símbolo como factor predominante, como factor reluciente en la fase de la política agonal, la política lucha, podríamos decir, está el retrato de aquello, y esto es Gaitán de Roussel releyendo algunos pensadores del neoconservadurismo español, como Juan Donoso Cortés, en aquella... Tradicionalista. Sí, neotradicionalista, quise decir, no neoconservador. En aquel famoso ensayo del catolicismo, el liberalismo y el socialismo, donde dice que detrás, ¿no?, de toda cuestión política, de toda gran cuestión política, subyace o supone y se desarrolla una cuestión religiosa, una cuestión teológica. Sin duda, mira, eso lo destacaba bien Donoso Cortés, y aquí en Argentina, brevemente pero con mucha contundencia, en un libro del año 42, La crisis del Estado de Derecho liberal burgués, Arturo Enrique Sampay lo trae a colación citando a Donoso Cortés, que a su vez hace cita de muchos autores, incluso autores que señalaban esto siendo autores ateos, como Proudhon, claro, o presumiblemente ateos, y con una ideología, digamos, y doctrina que en sí es atea, como Rousseau, y autores agnósticos como Kelsen. Hans Kelsen. Claro. El gran interlocutor de Schmitt, ¿no?, en cuestiones de derecho. Efectivamente, sí. A ver, si uno, y estoy haciendo una simplificación injusta, ¿no?, si uno es el autor de la teoría pura del derecho, el otro prácticamente es el autor de la teoría pura de la política. Y el decisionismo. El decisionismo político. Claro, sí. Schmitt es esto último, el decisionismo, claro, y Kelsen, teoría pura del derecho, en un neopositivismo, un positivismo muy sofisticado, la escuela de Viena. ¿No? Claro, correcto. Sí. Bien, entonces, a lo que podemos decir que Gaitán de Roussel, recuperando estas categorías de Saint-Bonnet y de Cortés, podemos decir que, digamos, cada régimen político refleja las tendencias de la religión dominante de la época. Es decir, los regímenes políticos y la forma de concebir la religión a cada una de esas épocas no es indiferente, hay una conexión y una relación. Y detalla, la monarquía hereditaria se conecta con el teísmo cristiano. La aristocracia, por ejemplo, está más vinculada a ciertas fases del luteranismo. La democracia y el calvinismo tienen puntos de conexión, y el estatismo moderno con el deísmo, así como el capitalismo con el puritanismo. El socialismo estaría con el pietismo, pero nunca se separa del todo la idea de Estado e Iglesia. Ahora que está tan de moda el famoso eslogan Iglesia y Estado, asuntos separados, la esencia que persigue el análisis de Roussel, de Gaitán de Roussel, hace imposible este divorcio absoluto. Es verdad que en el colectivismo, en el comunista absoluto, quizás hay una sustitución por alguna religión civil. Pero ahí está, hay una sustitución. Como planteaba Rousseau, religión civil. Siempre claro, hablamos del
cadáver de Lenin en la Plaza Roja, que está momificado, está así como objeto de culto, ¿no? Está embalsamado como un objeto religioso de culto. Bueno, el propio, ¿no? Efectivamente, y decís bien lo de la sustitución o el remedio, porque en definitiva esa suerte de fe, en todo caso, si no está dirigida a Dios, termina siendo idolátrica, pero se dirige a cualquier otra cosa, que es lo que decía Chesterton. El problema no es tanto que no se crea en Dios, sino que se termina creyendo en cualquier cosa. Pero hay una suerte de actitud ritual, cultual, y de actitud que sería propia de la fe, pero direccionada, digamos, hacia cualquier otro lado. Y por lo tanto también deformada, ¿no? Vos sabés que Kelsen, volviendo a Kelsen, él decía que, en definitiva, la democracia liberal solo podía ser compatible y solamente podía basarse, podía estar basada en una actitud agnóstica. Por el relativismo también que la caracteriza y que está en la base o que forma parte y se deriva necesariamente de todo agnosticismo. Digamos. Eso decía Kelsen, ¿no? Siendo él agnóstico y liberal. A ver, digamos, en esta cuestión cíclica, conforme va avanzando las fases y las épocas, claro, hay como una secularización y hay una pérdida del orden, el crepúsculo de lo sagrado, ¿no? Como decía, del noche. Se va alejando. Por lo tanto, las democracias modernas son la forma más adecuada de un pueblo, de un gobierno sin Dios, ¿no? Es decir, sin temor de Dios. Sí. El personaje principal, dice Gaitán de Roussel, de la política agonal es el combatiente, así como en la política juego, que es lo que viene a posteriori, es el jugador, y en la política metafísica es el testigo. Después vamos a ver por qué estos tres componentes. Pero el combatiente, que es el sujeto prioritario, protagonista de la política agonal, es un hombre desinteresado que obtiene la victoria de Dios bajo la mirada de Dios. Es y no parece. Claro. Pelea la batalla de Dios bajo la mirada de Dios, es decir, rinde cuentas a Dios, no está en pose, no hay apariencia, sino hay puro ser. En términos más coloquiales, no se manda la parte. Claro, hay una, no simula. Hay una honestidad de base, hay una transparencia. Correcto. Hay una genuinidad. Sí. Que justamente es lo que, digamos, lo contrario es lo que caracteriza a nuestra época, ¿no? La falta de genuinidad. Utiliza la razón y el coraje, ¿no? Y necesita la inspiración. Es decir, está movido por valores supremos, trascendentes, perennes, ¿no? En la mayoría de los casos. Y el principio fundamental de la etapa agonal es la procuración del bien común para todo el pueblo, que coincide con la misión que Dios le encomendó a cada nación y con la edificación de la propia cristiandad, por lo menos en el occidente, haciendo este análisis en el mundo occidental y cristiano. La cristiandad no es lo mismo que la iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo que tiene promesas de vida eterna, pues las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La cristiandad, en cambio, es un orden social, político y económico conforme a las enseñanzas evangélicas. Claro. Que ahí es donde habría quizás un divorcio en el mundo conforme... Sus raíces no son de este mundo, claro, pero la cristiandad es de este mundo. Es el concepto, aparte, gibelino del gobernante. Totalmente. ¿No? Del emperador y de las dos espadas. Cuando, ¿no? Brady Obeit, el doctor Rafael Brady Obeit, a quien ya hemos citado en múltiples programas. A quien le mandamos también un saludo si nos está viendo. Un caluroso saludo, un afectuoso saludo. Habla en definitiva de la cristiandad. Al hablar de la hispanidad, en definitiva la hispanidad es, esto también lo dice el padre Sáenz, Alfredo Sáenz en sus libros, es una extensión, una extensión y una expresión del ideal de la cristiandad ya en la modernidad, ¿no? Claro, no, aparte, a ver, si la iglesia, que tiene un fundador, que es el propio Cristo, es la raíz y el árbol, la cristiandad como ordenador político y social es su fruto, claro, es el reflejo de esa legitimidad de origen. Claro. Fíjate lo que dice Gaitán de Roussel: la cristiandad aparece 3 siglos después de la iglesia con la conversión, bien digo, del Imperio Romano al cristianismo. Por eso cuando se dice que Constantino inventó la iglesia católica, lo que se hace es confundir iglesia y cristiandad. Claro.
Claro, efectivamente. Cuando se dice, no, Constantino por decreto, por decretazo, así, fundó la Iglesia Católica, en realidad se confunde esta distinción entre Iglesia... Sí, o entre cristianismo y cristiandad. Y cristiandad. Ah, cristianismo, si preferís, cristianismo y cristiandad, correcto. Sí, porque aparte el parecido, digamos, al pertenecer a la misma familia de palabras y el parecido entre las dos palabras favorece la confusión. El bien común es la causa final, en términos aristotélicos, como bien decías, de la sociedad política. Es decir, la política agonal tiene como finalidad hacer prevalecer el interés común, que se puede haber amenazado, por eso la política es lucha, y el concepto de misión es lo que funda la política. Hay una misión política que está vinculada a la causa final del bien común. Y esto lo digo también para aquellos que estudian en ciencia política o que estudian abogacía y tienen la materia o derecho político o alguna asignatura análoga. En los manuales de derecho político y en libros de teoría política, al menos los libros, digamos, elementales de teoría política, siempre se parte de una distinción entre la política en su faz arquitectónica y la agonal. En realidad acá, en este contexto de significado, en este contexto conceptual que estamos abordando, que es el de Guédin de Roussel, acá se juntan las dos. Lo agonal conlleva lo arquitectónico, o sea, no es solo la lucha del poder, de hecho no es la lucha por el poder en el sentido de la mera acumulación de poder, por el poder mismo, sino que es la lucha por el poder para la construcción de un determinado y el establecimiento y el desarrollo de un determinado orden sociopolítico y político-jurídico también. Bueno, claro, la lucha es un concepto fundamental en la política agonal, es verdad, ¿no? Pero digo, se los tiende a poner como en contradicción y acá están juntos. No, claro, correcto. Un carácter distintivo es la nación está unida y expresa todas las ideas en un símbolo, ¿no? La idea de bien común, la idea de lucha por el bien común, o sea, para lograr que el pueblo alcance ese bien común. Y el pueblo en la política agonal es protagonista, o sea, tiene una misma fe. Es unificado según sus funciones de acuerdo a un criterio cualitativo y no necesita de auxiliares, ¿sí? Dice, para ir también avanzando, el ejército es el modo como el pueblo se organiza y se jerarquiza para alcanzar su misión. Es parte fundamental del proyecto de sociedad, ¿no? Pueblo como figura fundamental, pero además hay un pueblo, vamos a ver, a diferencia de la política juego, no es un pueblo espectador, sino un pueblo protagonista. Está inmiscuido en la orgánico, cosa, ¿no? O sea, tiene una organización interna. Una cohesión, ¿no? Claro, efectivamente, cohesionado, funcional, con una organización interna que brota de su propia naturaleza en expansión, en desarrollo, mejor dicho, con lo cual hay una idea orgánica plasmada en ese pueblo, y de ahí justamente, digamos, después está el rol del dirigente, del líder, del conductor o los conductores, ¿no? Pero fíjate que lo decís muy bien, Lucas, es protagonista, y incluso en cuanto a la integración de los órganos propios de esa sociedad política y su conexión, su contacto con sus propios dirigentes o con la élite gobernante, dijiste bien, no hay ningún auxiliar que mediatice, y que muchas veces, y es lo que pasa en la política juego, en esa mediatización lo que generan es o una tergiversación o una simulación de conexión y finalmente una manipulación, ¿no? Correcto, no. Bueno, la legislación, ¿no? Y los poderes se fundan en la voluntad divina, ¿no? Dios es el origen del poder y la fuente de toda razón y justicia. El gobernante es responsable ante Dios, ¿no? Esto es la idea de imperio en el sentido profundo de la expresión, ¿no? El gobernante que gobierna para hacer cumplir la voluntad de Dios en el pueblo y en los pueblos. Esto es muy, muy interesante. Que Dios y la patria me lo demanden, juran, ¿no? Los legisladores. El poder ejecutivo y el legislativo no están separados, y la inteligencia sin pasión es la ley, ¿no? En esta etapa, en esta fase. Esto es muy interesante. Dice, la culminación, es decir, en la política agonal, es la más dura en la historia de los pueblos. Dice, no obstante, termina cuando el gobernante deja de procurar el bien común y olvida la misión de la nación,
o empieza a responder a solo una facción o a un partido del pueblo y tiene como referencia un poder, un interés extranacional. Ahí es donde esta fase entra como en declive o en decadencia. En Hispanoamérica, dice el autor, la política agonal, que es acá, entiendo que es Rafael Breidobeit comentando estas fases, en Hispanoamérica, o sea, como pensador argentino aplica estas categorías a la realidad hispanoamericana, dice, la política agonal concluyó al comienzo del siglo XVIII con el cambio de dinastía, el agotamiento de la Casa de Austria, que era una monarquía de empresa que tenía por misión la evangelización de América, ahí está la misión, claro. Y su sustitución por la monarquía administrativa y fiscalista de los Borbones, que cambiaron el ideal nacional por el iluminista del fomento de la Real Hacienda, bien digo, el alumbrado, el barrido y la limpieza. Esta política de administración y de burocrática, sí, ¿no? Tecnoburocrática. Que pierde su norte trascendente, pierde su finalidad. Yo, si tuviera que hacer, y esto me lo permito, entiendo que en sus características fundamentales caen en épocas del virreinato con los Borbones en términos generales. Ahora yo creo que en todo lo que vino después, en las naciones ya, los estados-nación modernos, hay destellos de esto. Yo veo en la figura de Rosas, de Irigoyen, de la etapa anterior que aparecen, bueno, de Perón. ¿Quién puede dudar de que hay elementos de política agonal, pero de unificación? En el sentido de deidad, ¿no? En el sentido de deidad, sin ningún lugar a dudas. Son como no solo destellos, sino son como intentos, por eso también aclarar que esos ciclos no son fatales. No son estancos, claro, que terminan. No son compartimentos estancos. Está muy bien, totalmente de acuerdo contigo, Lucas. Sí, claro. Incluso intentos de resucitar o de reforzar lo que ha quedado vivo de la etapa, digamos, que pareciera empezar a retirarse, ¿no? Uh-huh. Pero que todavía no se retiró del todo. Bueno, incluso, en una constitución predominantemente liberal, aunque no del todo, pero sí predominantemente liberal, como la Constitución de 1853 Argentina, Constitución Nacional Argentina, que tiene esos dos, diría Sagüez, techos ideológicos, pero el predominante es el liberal, el otro es, digamos, de inspiración católica y del pensamiento tradicional. Fíjate que Breidobeit destaca en el preámbulo, porque lo que vos decías, Dios, fuente de toda razón y justicia, claramente ahí tenés, eso está en el preámbulo de una constitución, a pesar de que es una constitución predominantemente liberal, pero eso es todavía, como mínimo, hay que decir, en una interpretación minimalista, una secuela de una etapa anterior que se negaba a morir y que todavía bregaba por estar presente de algún modo, ¿no? Sí, claro. Hay un laicismo que todavía convive. Bueno, eso fue objeto de mucho debate. Obviamente el sector tradicionalista apuntaba mucho más que a eso. Pero al menos quedó eso, ¿no? Ahí hay el famoso sermón famoso sermón de la Constitución de Fray Mamerto Esquiú, sacerdote catamarqueño, muy importante desde varios puntos de vista para nuestro país, históricamente, un hombre, aparte, cuya vida y obra es para estudiar. Pero bueno, te quiero decir, Breidobeit lo cita, es decir, bueno, eso puntualmente es como algo que proviene de la etapa anterior y que está presente todavía. Y está presente todavía en nuestro preámbulo nacional, ¿no? Segunda fase, política juego. Tendencia, perdón, para hacerlo. No, está muy bien. Segunda fase, después podemos volver y podemos hacer el parangón, pero vayamos avanzando. Política juego, segunda fase. Que es quizás el símbolo del blanco nos faltó. Bueno, ¿no? O lo dijiste, perdón, y yo me distraje. No, la verdad es que no. El símbolo del blanco como color de síntesis. Claro. Porque ahora vamos al arco iris, que es. Efectivamente, a ver, porque aparte el blanco es la conjunción de todos los demás colores y valores, ¿no? Pero también representa como cierta pureza. Claro. Como símbolo también de pureza. Claro, ahora vamos al arco iris. En sí mismo entiendo, por lo menos a la ensaladera. En la primaria que no era un color, digamos. No. Claro. El negro y blanco son valores que son la ausencia o la predominancia de todos los demás, una cosa así. Bueno, por eso ahí está ese simbolismo. Ahora vamos a ir a las banderas multicolores y a la ensaladera.
Estamos entrando en lo que es la política juego, quizás lo más cercano a los tiempos que corren y al momento de la política que transitamos lamentablemente en una sociedad decadente, ¿no? Periclitante. La fe en la etapa de la política juego no es más Dios, sino en sí misma, es una fe puesta en sí misma en la propia política y en los mitos políticos, ¿no? La sociedad se funda en el interés material, acá hay una sustitución. Esto coincide con la idea de la fractura entre lo ético y lo político. Acá está el componente más maquiavélico en el sentido de su aporte como... Está lo borbónico, las prioridades borbónicas e iluministas, ¿no? Claro. Y la política parece ya usurpadora, ¿no? Prescindente de la religión. La religión queda como absolutamente apartada, ¿no? de cualquier necesidad de amparo, de padrinazgo en la esfera de lo político, y la política se considera autónoma. Sampay, perdóname, sí. Sampay en ese libro que cité antes, La crisis del Estado de Derecho liberal burgués, describe muy bien los desembragues. Claro. La política, en realidad la moral se desembraga de la religión en Occidente, ¿no? La política de la moral, la economía respecto de la política, o sea, es una cadena en un efecto dominó, una cascada de desembragues, ¿no? Se va todo desenganchando e invirtiendo, ¿no? Claro. Y finalmente las finanzas de la economía, o sea que... Bueno, los principales personajes son dos, que es el jugador y el espectador. Es decir, el espectador, digamos, hablaremos cuando consideremos al pueblo. Es decir, el pueblo parece ya no es un pueblo activo, sino un pueblo masa, que tiene necesidades que tienen que ser satisfechas. Pasiva. Pero además hay como una pasividad, es decir, donde su accionar se reduce a 2 o 3 instancias de convalidación. Y dice, en tanto el jugador diremos que es un actor, pero un actor comediante, es decir, es el que asume la impostura de una farsa, es un entretenedor, es una marioneta, digamos, un sujeto interesado que antepone su bien particular al bien común. Acá digo una sola cosa, ¿no? Está la idea de que las categorías del liberalismo económico también invaden lo político, que se emancipa de lo religioso y de lo ético, y está esto de que hay como una libre competencia de jugadores que tienen que seducir a este vulgo, a esta turba expectante, y para eso se valen de cualquier elemento que esté a su alcance para lograr la seducción y la adhesión de las voluntades dispersas de esta masa amorfa. Me hace acordar mucho a lo de Schumpeter, de la idea de una libre competencia por el caudillaje político, donde aparece el marketing político como el factor fundamental de fagocitación del interés popular. Si es que existe tal cosa como interés popular, porque justamente Joseph Schumpeter lo que va a decir es que desaparecen las categorías sustancialistas de la política, incluso la idea del bien común o la idea de voluntad general, de categorías rusonianas, ilustrado enciclopédicas, también quedan como obsoletas para esta fase de masas y de los partidos políticos más predominantes hoy en día. Es decir, incluso todavía en una modernidad temprana de tipo parlamentarista, es decir, con tintes jacobinos, todavía había incluso allí una idea de una voluntad general que se materializaba en el sufragio y demás, y era portadora de la soberanía y era delegada a un monarca o a un líder político. Ahora ni siquiera eso, ahora llegamos como a la fase absoluta de desmembramiento de cualquier categoría esencial de lo político. No hay esencias en lo político y todo es periférico y superficial. Fluido, ¿no? Es un fluido se va licuando, que se agota en esto de buscar la adhesión a través de la propaganda. Es decir, la política juego es política propaganda. Es una política de propaganda y creo que tiene su máxima expresión, si se quiere, desde ese punto de vista, de la falta de genuinidad, y toda esta puesta en escena tiene su expresión más desarrollada, más sofisticada en la videopolítica, característica de nuestro estadio o del momento en el que estamos. Y bueno, lo de videopolítica es una expresión y es el nombre de un libro de Giovanni Sartori, claro, ¿no? Claro. Pero fíjate, ya en 1922, lo hemos citado recurrentemente, Walter Lippmann, entre otras cosas, bueno, considerado el decano de la prensa
en los Estados Unidos y en particular del periodismo político, al menos del siglo XX. Primer director de la revista Foreign Affairs, del Council on Foreign Relations, y un miembro del Council. Él, en 1922, en un libro Public Opinion, Opinión Pública, habla de la manufactura del consenso, o sea, el consenso como algo artificial, manufacturado y atribuido a la gente, y que la gente asume como propio, pero además, y más grave aún, aunque en consonancia con esto, hablaba de la democracia del borrego, que es la democracia del espectador, que según él era la única democracia posible, que en el fondo es una democracia que no es democracia. Pocos años después, en el libro Propaganda, el padre de las relaciones públicas, Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, en ese libro de 1928 plantea algo similar, más descarnadamente todavía. O sea, fíjate que encaja perfectamente con esta diagnosis y prognosis que hacía Guédin de Roussel, obviamente Guédin de Roussel con mucha más profundidad y con un tono crítico, ¿no?, de todos estos fenómenos. Bueno, acá estamos ante el nacimiento de una verdadera psicopolítica, ¿no? Sí, tal cual. Sí, aparte se asume como algo natural que seas objeto de manipulación psicológica. O sea, la seducción es una manera, si se quiere, muy delicada de decirlo, ¿no? Fíjate qué interesante. Es muy importante para el comediante, el protagonista, el que maneja los hilos del juego, saber si engaña o no a los espectadores, que es el pueblo. Los espectadores son los miembros del pueblo. Por eso no actúa bajo la mirada de Dios, como el combatiente, sino bajo la mirada de la opinión pública, public opinion. Y los medios de comunicación que usurpan la mirada de Dios, es decir, la opinión pública se convierte en el ojo que juzga el accionar del político. Este hombre parece y no es. Es decir, como hay una primacía del tener por sobre el ser, en la política del juego, el juego político va a ser una política del aparentar más que la del ser. Es decir, su ser real está vampirizado por la imagen que de él han creado los medios. Él vive pendiente de esa imagen y de las encuestas, ¿no? La política encuesta, la política de las estadísticas. De esas estadísticas que, como decía Churchill, es decir, solo creo en aquellas estadísticas o en aquellas encuestas que yo mismo puedo manipular. Es decir, que además son formadoras de opinión, no son evaluadoras objetivas. Sí, no son reflejos, son reflejos, son sino condicionantes. Que totalmente. Como mínimo, como mínimo son condicionantes. El principio fundamental es el juego. El juego posee dos significados diferentes según la edad de los sujetos. En los niños es la inspiración creadora, es esa ebullición de la actividad lúdica, que es premonitoria, es un instinto, una fuerza vital, de los cuales nos provee la naturaleza y nos invita para prepararnos a la vida adulta. Pero los niños no poseen ni medios técnicos ni reglas preestablecidas, además de que no realizan esta actividad frente al público. Es una actividad más bien íntima. Íntima. De hecho, tal cual. La mirada del adulto puede ser molesta para el niño cuando está jugando. Exactamente. Interrumpe el juego. Le rompe ese diálogo consigo mismo. Claro, donde activa su imaginación, su heurística y su verdadero disfrute. En cambio, en los viejos, el juego es el residuo inconsciente del acto cumplido, es decir, no sirve al instinto, sino que sirve a la memoria. Dice, cada edad, cada clase social, cada estado, cada pueblo tiene sus propios juegos. Esto me pareció alucinante lo que dice ahora. Sí. Asocia también los distintos juegos a las distintas, por ejemplo, estamentos sociales. Así, por ejemplo, el ajedrez es el juego del militar y el diplomático, ¿no? Donde todavía en el ajedrez hay jerarquías. Vos tenés al rey, que es el que tiene que hacer... Sí, claramente. Del rey al peón hay toda una escala jerárquica. Y hay puestos, hay formas de moverse de cada uno. Cada uno tiene sus habilidades y sus debilidades. Uh-huh. ¿No? La jerarquía es el juego por antonomasia de la estrategia y del guerrero. Ahora, el bridge es el juego del banquero. Si bien no apostás, el bridge es el juego también ya de la especulación y es propio... Aparte es un juego bien inglés, ¿no? El bridge. El brandy con bridge. Es cierto. Es la combinación. Los ingleses, por ejemplo, establecieron el fútbol para la clase popular con el objeto de enseñar la disciplina y el trabajo en equipo. Con las faltas del fútbol inventaron el rugby. Claro. Dice algo muy interesante, para la clase ejecutiva.
Dice, a efectos de inculcarles que sus normas están por encima de las populares. Si vos te pones a analizar las características del rugby, las hacen poseedoras de todo lo que está prohibido en el fútbol. Podés derribar a tu rival, podés tomar la pelota con la mano, de hecho se juega con la mano. Y lo que dice aquí es que hay como... chocar. Podés colisionar y chocar. Efectivamente. Y acá es como, dice, los altos ejecutivos es recordarle que ellos pueden hacer lo que los que juegan al fútbol no. Me pareció un análisis por lo menos novedoso de la relación entre fútbol y rugby. Esto que dice Brady ambos Obate, deportes ingleses, ¿no? Esto que dice Brady Obate, que es sumamente interesante, comparto tu apreciación. Yo nunca me había puesto a pensar en eso, de hecho no me había percatado de eso, de que en el rugby está permitido lo que en el fútbol no. Correcto, correctísimo. No, por eso yo tampoco. Ciertamente que es mucho más, es cierto, es un deporte de mayor contacto y si se quiere, digamos, denota una actitud más arremetedora y eventualmente de atropello, ¿no? Claro. Es decir, que se impone obviamente, entre otras cosas, aquel que tiene mayor fuerza. Y mayor fuerza en el impacto, sobre todo que a veces puede responder eso a la habilidad, no necesariamente la fuerza física, pero el impacto en sí como tal es más eficiente o el derribe es más eficiente. Yo quiero aclarar, antes de que haya alguna crítica de que estamos hablando del colegio, yo jugué 10 años a rugby. Yo lo aclaro, bueno, yo jugué 10 años, por eso no me había percatado. Yo jugué 10 años a rugby y conozco con alguna precisión en qué consiste, digamos, no estoy hablando. ¿Dónde jugaste? ¿Se puede...? Acá en el Club Atlético del Rosario. El Club Plaza. Más conocido como Plaza Jubel, sí, efectivamente. O sea, un club histórico en la ciudad de Rosario. Sí, no por eso, digo, no lo estoy analizando, digamos, a la ligera. De manera del todo ajena a la cosa. Por eso digo, me pareció sumamente. Muy bueno que lo aclares y de paso aclarar, vamos a aclarar también que así como Rosario tiene muy buen fútbol y muy buenos clubes de fútbol, como en otras ciudades argentinas por supuesto, también hay muy buen rugby. Y eso ciertamente que en sí mismo es buenísimo. O sea, no estamos haciendo una crítica. Está bueno aclarar esto del deporte en sí. Para nada. Aparte para estamos reduciendo al rugby como un fútbol claro. Sí. Brutal o que nadie lo interprete de ese modo. En realidad creo que lo que hace Brady Obate es un análisis de tipo simbólico, incluso. Es simplemente eso. Efectivamente. De hecho, habla, por ejemplo, acá del box como una esgrima con puños para desarrollar la intuición, claro. Lo cual es cierto, ¿no? Es decir, hay una característica que le es propia a cada disciplina deportiva. Dice, las condiciones esenciales del juego, sobre todo en estos juegos de campo y de deporte, son la libertad y la igualdad. Es decir, las condiciones de base son similares para todos. Hay una desjerarquización, y dice, el secreto es también otra nota de la política juego. El secretismo, ¿no? Es decir, el póker, de no saber, digamos, que tus cartas solamente las puedas saber vos. Los participantes tienen el derecho de esconder su juego. Cuando el secreto, el cálculo y la simulación intervienen en materia política, esta se transforma en juego y ofrece un amplio campo de acción a las sociedades secretas y a los servicios de espionaje. Claro. Otra nota distintiva, ¿no? Bueno, el secretismo es propio de, justamente, en esto de, para aclarar más todavía, y finalmente el punto anterior, por eso digo, no está en cuestión ninguno de los deportes mencionados en sí, que de hecho, quienes lo practican, tengo muchos amigos, fútbol, rugby, saben que también sirve como escuela de valores, ¿no? Acá en todo caso Brady hace una crítica, dije antes, de tipo simbólica, o un análisis de tipo simbólico, y también a una suerte de utilización, digamos, interesada, que ya no tiene que ver con el deporte en sí, ¿correcto? Dicho esto, vuelvo al tema secretismo. Le dedicamos un programa de La Brújula al tema de las sociedades secretas que proliferan en estos contextos. Viste que ahora se está volviendo a hablar de Kennedy, a la luz de esa desclasificación de archivos secretos que decidió Donald Trump hace poco. Y bueno, justamente uno de los archivos, o parte de los archivos desclasificados, refieren a la muerte de Kennedy, al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. También al de su hermano, ¿no? Al de Bob Kennedy. Pero bueno, más allá de eso, poco antes de morir, es famoso, y nosotros en un viejo programa de La Brújula lo analizamos, en un discurso ante la Asociación de Prensa estadounidense, John Fitzgerald Kennedy había denunciado también las maniobras clandestinas, conspirativas de sociedades secretas que se oponían, él decía, al auténtico espíritu de la República. Lo cita Solón, muy interesante, hace una cita interesante de Solón, y obviamente después habla de la República estadounidense, o de Estados Unidos como república. Bueno, dicho esto, es verdad que en un sistema político
que consiste en mandarse la parte, para decirlo coloquialmente, y en donde todo es impostura y puesta en escena, y a veces muy sofisticada y parafernálica, es lógico que la verdadera política quede en el ámbito de lo, como dice Alberto Huela, de lo criptopolítico, del secreto. O sea, se finge que la política es una cuando en rigor de verdad es otra. No estamos en momentos de deep state, o sea, de un estado profundo, por ejemplo, ¿no? Como dice el profesor Scott, o sea, que está detrás de la fachada constitucional. No, aparte ya lo analizamos también esta idea desde Leonardo Castellani, no sé si te acordás, el poder oculto. La idea de sustituir lo providencial, ¿no? Es decir, cuando se planifica el destino de la humanidad, se sustituye la voluntad providencial de lo divino para ella misma. Es decir, aquellos que quieren manejar los hilos de la humanidad entera, perfilarla, ingenierizarla, están llevando adelante una contraprovidencia, en términos teológicos, un intento de contraprovidencia. Sí. Claro. Por eso, Castellani le da un rasgo demoníaco a esto, porque tiene atisbo de contraprovidencial. Fíjate que, hay varias aristas en lo que estás diciendo, pero Cristo cuando habla de que cuando uno enciende una vela, no recuerdo la terminología evangélica precisa en este momento, es para ponerla sobre el candelero, no para ocultarla. Claro. Las verdades, justamente después puede haber una cuestión de criterio de oportunidad, de modo, de método, pero las verdades están para ser exhibidas y mostradas y para ser reveladas finalmente, que es lo que hace el propio Cristo, que se presenta como la verdad. O sea, una verdad que libera. El oscurantismo como tal sería, desde este punto de vista, claramente contrario a la voluntad de Dios. Yo quiero hacer otro análisis paralelo al que sí. Yo pensé que ibas a referirte está conectado, por supuesto, a un programa que hicimos de La Brújula sobre el poder oculto, algo sobre el poder oculto, que es un artículo de Castellani, que también es muy interesante revisitar o repasar. Dicho esto, otra cosa que me gustaría adicionar a lo que vos dijiste, yo siempre digo que en la modernidad, a partir de Maquiavelo, cuando él le da tanta importancia, está por un lado el intento de hacer esta suerte de contraprovidencia, ¿no? Contraria a la divina, que es la auténtica y la que realmente puede funcionar, y cuando no está esa contraprovidencia que vos muy bien señalabas, entre comillas, y es muy interesante el acerto, está esto que está tan presente en Maquiavelo que, digamos, la divina providencia en el análisis político empieza a ser sustituida por la suerte, por la fortuna. Claro. ¿Viste cuando dice el príncipe? O sea, para llegar a ser príncipe y mantenerse hay que tener fortuna. Es muy de la política juego, claro, eso es muy de la cuestión de la... Tal vez en la primera etapa, ¿no? Bueno, avanzamos porque todavía nos queda... No, tenemos un tiempo acotado y nos quedan algunos elementos para poner. La lucha, el efecto principal de la política a juego es vaciar la noción antigua de lucha y desviarla de su fin natural, que es la victoria del combatiente. Es decir, una de las formas de vaciar de sentido este fin es quitar la misión y la hipótesis reales de conflicto de la sociedad, que son situaciones concretas, con nociones abstractas que no tienen ninguna relación con la lucha empeñada, como por ejemplo la paz, el progreso, la civilización, la dignidad humana. Convertir todo en derechos a ser conquistados es vaciar de contenido una lucha concreta y real. En abstracto, sin decir en concreto quiénes atentan contra esos valores, tenemos así minorías y grupos militantes, entonces ya pueden haber una lucha con un abstractum como si fuera el patriarcado, mientras se incrementan los índices reales de mujeres fallecidas a manos de manera violenta por manos de hombres brutales. Entonces puede aumentar por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? el feminismo en su lucha contra el abstracto del patriarcado y aumentar en simultáneo las estadísticas de mujeres violentadas. Sí, amañando conceptos. Ahí es donde está esa disociación, ¿no? de la política. Manipulando conceptos como el que vos decías de dignidad humana, que sí tiene un anclaje en la realidad y muy profundo, pero manipulándolo, digamos, de manera interesada. Yo acá hago una doble lectura. Digamos, la ingenierización sea discursiva, es decir, conceptualmente y en el discurso, o en la realidad de los hechos, pero la ingenierización de luchas o de conflictos que son artificiales sea como cortina de humo, o lisa y llana, como cortina de humo respecto de los verdaderos temas y la verdadera lucha que hay que dar, o ya con la deliberada intención de destruir, ¿no? O sea, sembrando cizaña, por así decir. Vos sabés que esto que decís es maravilloso. Fíjate lo que dice: se prioriza la lucha para evitar la lucha contra. Claro. Se lucha pero ya no se lucha contra.
Esto me pareció un retrato muy interesante. Entonces lo que hay es como no se lucha contra, hay una ausencia de victoria. Más la introducción del secreto y la importancia atribuida al azar, quitan a la lucha todo valor moral. La lucha convencional deriva en su propio fin y termina solo cuando termina el juego, ¿no? Entonces, acá, la aparición del secreto, dice el autor, quitó todo valor moral a la lucha. Todas las ejecuciones fueron vistas como asesinatos, todas las detenciones fueron vistas como secuestros. Posteriormente se entregó irresponsablemente el poder, la apariencia del poder, al azar de una carambola política. Acá donde se presume como una vida institucionalista, la vía institucionalista, la vía civilizada contra la barbarie de épocas brutales, ¿no? Trogloditas, pero en realidad lo que se ha generado son todos artilugios y desvíos de la atención y de la energía en luchas sin victoria. Son las luchas sin victoria. Sí. Si algo caracteriza a la política juego es que levanta banderas de batallas que no tienen nunca una victoria de nadie. O sea, no resuelven nada. El juego es circular y tiende a repetirse, digamos, todo lo que se pueda. En ese sentido me hace acordar la idea de bicicleta que dice nuestro amigo también, a quien saludamos, Adrián Salvucci, ¿no? Un poco el sistema que a veces se pedalea con la derecha o con la izquierda, pero hay una... La bicicleta siempre es la misma. Claro, y la bicicleta para que siga andando, ¿no? Sí. Con respecto a los distintivos, la política juego odia a los símbolos, la bandera, el himno, los próceres. Odia a las instituciones que son, en sentido pleno, que son las portadoras de un símbolo. Instituciones símbolos son, por ejemplo, la Iglesia del Ejército, siempre quedan fuera de la política juego, porque no les gusta que le marquen la cancha, ni la Iglesia ni el Ejército. ¿No? Puedo decir algo, pero ahí sí quisiera agregar algo que Brady O'Bate lo insinúa, que es, o esta política juego fagocita. Claro. Tornando burocrática la Iglesia, por ejemplo, es una amenaza, eso, de la burocratización digamos... estas instituciones terminan cediendo, el Ejército también se burocratiza. Eso, y el Ejército, o de escritorio burocratizado, o incluso en el campo... Un ejército de oficinistas. De oficinistas o en el campo de batalla por un ejército meramente técnico. Claro. Digo esto nada más, yo hace muchos años escribí un artículo de crítica a Davenport, claro. Leí a un autor norteamericano. Sí, un ejército sin ideales, un ejército es técnico, eso es experto en la aniquilación del enemigo. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de tu lucha? ¿Cuál es el sentido profundo de tu lucha? Está todo vaciado. Claro. Que esto es grave porque eso lleva o al ejército de oficinistas o eventualmente a una fuerza armada monstruosa que pierde su razón de ser. Bueno, ejemplos contrarios de esto son nuestros héroes de Malvinas. De hecho, acá cita la carta del teniente Esteves, ¿no? El factor Yenta, o aquellos autores que inspiraron, Plumas, que es Sacheri, que inspiraron a ideales dentro de lo que fueron los héroes combatientes de Malvinas. Yo en ese artículo comparaba instrucciones de Belgrano, que de origen no era militar, por ejemplo, o justamente casos como el del soldado Esteves, y toda la formación que él había recibido en el ejército, digamos, acorde con ese espíritu nacional, digamos, lleno de valores espirituales, un hombre sumamente religioso. Esa carta es digna de ser leída con los consejos de Davenport, porque eran meramente técnicos y que prácticamente llamaba a inventar una doctrina para movilizar o motivar soldados, que incluso en esos ejércitos, si lo podés reemplazar con alguna droga, con algún psicotrópico, lo harían sin ningún problema, porque en rigor de verdad han perdido el sentido profundo de valores realmente espirituales a los que estamos haciendo referencia. Concluyendo la etapa de la política juego, dice: lo simbólico en griego es lo que une. Se opone a lo diabólico, dice el autor, que es lo que divide. Ahí donde está la mano del maligno hay división, discordia, desunión, ¿no? La política juego quiere dividir en equipos para que comience el juego, quiere partir en partidos para empezar el espectáculo. Para ello descompone el blanco de la política agonal, que es la desintegración de la luz en multicolor. Es decir, el efecto de la división de los colores es el arco iris, ¿no? La descomposición de la luz justamente pasa del blanco a la bandera multicolor, que es la desintegración de la luz. Acá aparecen los colores del arlequín, del payaso, lo multicolor como contrasímbolo, es decir, como lo demoníaco en sí mismo. Ya hablamos, ¿no?, del arquetipo del payaso, según Gaitán de Roussel, justamente.
Pero bueno, su máxima degradación llegan al payaso demoníaco. Claro, exactamente. O sea, donde sería la cara, el rostro final, ¿no? Entonces la política es grieta. Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia. Hoy la política busca incentivar las grietas, divide en partidos para seguir simulando juegos, para seguir construyendo luchas sin victoria, para seguir emulando y no actuando, ¿no? Ahora, es un show, y recuerdo de Joaquín Bochaca, autor español, recientemente fallecido. Joaquín Bochaca Oriol. Sí. Democracia Show, claro, catalán, Democracia Show, uno de sus libros. Sí. Es un show, dice Brady Obey, que se va desgastando a sí mismo. Cada vez entretiene menos. Y esto genera algo sumamente, digamos, esto va a la inversa de lo que dice Marx. ¿Te acordás? La famosa frase que tanto se cita de Marx, del 18 Brumario, de decir, bueno, la historia se repite, primero como tragedia, después como comedia. Aquí es exactamente al revés, ¿no? El planteo lo presenta a la inversa. Primero, en esta fase, tenemos una etapa de comedia que termina en tragedia. Que termina con el pueblo, o sea, lo que dice Breide es decir, bueno, a los payasos les suceden las fieras, ¿no? Claro. Hablando de un circo. Claro. Termina con el caos, eventualmente con la guerra civil, por lo menos con mucha convulsión social, muy entendible. Exactamente, dice, todo esto requiere, digamos, del multicolor, dice, para hacer parodia del pluralismo enriquecedor, cuando en realidad se trata de la vieja receta de divide et impera. Es decir, con la división lo que se busca es la pluralidad y como si fuera la inclusión en esto, pero la realidad es que lo que busca es la pasividad del pueblo. El espectador, digamos, en determinado momento explota y dice, cuando el público toma el escenario. Ese es el fin Fuente Ovejuna. Sí, ese es el fin de la política de juego. Los pueblos agotan su paciencia, suelen, porque volvemos a que no hay determinismo, suelen hacer tronar el escarmiento. Claro, es el rugir de las fieras. Ahí está la tentación falsa, leviatánica, de volver al orden mediante una dictadura que vaya en contra de los legítimos intereses de la nación y del pueblo. Esa es una tentación que en ese momento también se presenta y hay que tener mucho cuidado, eso lo advierte también Brady Obey. La Biblia dice, in circuiti impi abultant, los impíos andan en círculo, dice la Biblia, ¿no? Cuando el hombre toma el lugar de Dios empieza a andar en círculos. La palabra charlatán viene de latín circulator. Muy interesante. El circulator es el charlatán, el que da vueltas para no decir nada en concreto. No llega a ningún lado. La Constitución es sometida al capricho del poder, el espectador invade la cancha. Acá está la explosión. Esta es la culminación del juego en política, o de la política juego. Termina la comedia y empieza la tragedia, como bien dijiste. En el circo, luego del momento de los payasos, viene el momento de las fieras. Esa es la síntesis. Para pasar luego a la tercera fase y última, que vamos a recibir, reseñar. A resumir, a reseñar de la siguiente manera. En esta situación de decadencia y de desplome de la política juego puede haber un resurgir a partir de que la fe en política metafísica es el triunfo de una idea a través de un sacrificio personal, dice Gaetan de Roussel. Se triunfa con un testimonio. En el medio de esta debacle, en medio del Fuente Ovejuna, de la toma del poder por asalto o de un estado caótico, pensemos incluso anárquico, aparece la posibilidad del testigo, un personaje principal de la política metafísica en su última fase. Dice, es la medida humana de la idea, defender una idea allí donde reina el caos. Así como el combatiente procura primero el bien común y luego su bien particular, el jugador solo se preocupa por su interés particular, dejando el bien común del lado. El testigo en esta tercera fase va a ser el que busca el triunfo de la idea por sobre todo, de la que es portador a través de su sacrificio personal. Un testigo en griego se dice mártir. La idea es que acá hay un elemento testimonial que se ofrece a sí mismo y donde, a diferencia de la primera fase, si redunda algún aspecto de lo violento, recae sobre sí mismo. Claro. Donde aparte, al buscar imponer una idea con su testimonio y muerte, hay una suerte de, digamos... ¿De reversión?
Sí, pero aparte de muerte pro multis. Por eso el primer testigo es Jesucristo. Sí, pero aparte de morir por todos. Es como que del mundo de los muertos, dicho esto más o menos poéticamente, y lo refiere Braithwaite en su libro, se impacta en el mundo de los vivos. Por eso hablé de la reversión. El mártir que muere logra desde la muerte, con su muerte, impactar en los acontecimientos políticos de los vivos. Por eso siempre hay tanto miedo al mártir. Bueno. Y por eso el ocultamiento de mártires por los sistemas de dominación a lo largo de la historia. O el intento de fabricar falsos mártires, eso también es la psicopolítica, ¿no? Para llevar a ver, el testigo por antonomasia es Jesucristo, claro, ¿no? Pero, sí. Pero para venir mucho más acá, yo en una entrevista manifesté, a mi parecer, y me acordé de esto ahora, no lo digo como una postilla, que el verdadero fin de la ideología de género como hegemónica es la muerte de Lucio Dupuy. Es decir, como caso testimonial que generó también un quiebre, ¿no? Y un hartazgo muy manifiesto de todo un sistema de silenciamiento. Yo creo que el caso testimonial de Lucio Dupuy fue para mí emblemático. Y me hace acordar mucho esto, ¿no? Del testigo y del sacrificio, ¿no? Es decir, una idea A ver, estamos hablando que la política metafísica es justamente el momento en el que se da la batalla metafísica, ¿no? La guerra invisible, la batalla cultural. Es un resurgir de ideas, pero que se cobra en el camino mártires y portadores de esas ideas en medio del caos, de la intolerancia, de la disociación. Y bueno, digo, me hizo acordar como un ejemplo muy concreto el caso de Lucio Dupuy, que Dios lo tenga en la gloria. El testigo es el personaje principal, ¿no? Es decir, acá hay un principio fundamental también, que es la idea que se encarna en el testigo y la presencia del espíritu que está señalada por la disposición a morir por esa idea. Ese testigo, en definitiva, como decís, es la política juego. Un ideal encarnado. Sí, es un ideal encarnado en sí mismo, ¿no? Por eso puede testimoniarlo. Y algunos elementos bien para hacerlo descriptivo, porque estamos ya un poco sin tiempo. Acá tenemos la lucha, así como en la política gonal la lucha es hombre contra hombre y en la política juego es lucha artificial, en la política metafísica la lucha es entre ideas encarnadas. Por eso hablo de la batalla metafísica, la batalla de las ideas. La muerte, es decir, la muerte en la muerte física del mártir o del testigo, del testimonio, del hombre testimonio, está destinada a una lucha por las ideas, entre ideas. La muerte del mártir es el despliegue de la materia empujado a su último extremo. Por ello la política juego, que es materialista, no puede sufrir la efusión de la sangre del mártir, que denuncia una presencia espiritual. Lo peor que le puede pasar a la política juego es el retorno del espíritu. El retorno del espíritu, porque claro, es materia. La claro. política juego es materia, es material. La política metafísica, por el contrario, está fundada sobre el sacrificio personal. La victoria del testigo es en realidad el triunfo de la idea de la cual el testigo es cuerpo, la medida y el instrumento. El testigo triunfa indefectiblemente, pero a costa de su propio sacrificio personal. Dice Gaidán de Roussel en el citado artículo, dice, la idea triunfa siempre por vía de la reversibilidad, pasando claro. de los muertos a los vivos. Claro. Es decir, acá es el diálogo de los vivos hacia los muertos. Es Ulises yendo al inframundo a dialogar con Ajax, ¿no? y con Aquiles. Ese acto martirial, digamos, ese episodio martirial, lo que hace es, con todo lo que le antecede, en quien finalmente va a ser mártir, es hacer presente o reflejar de manera clara, y vuelven a hacerse presentes las realidades espirituales que vuelven se visibilizan nuevamente y se hacen presentes volviendo por sus propios fueros. Por eso, frente a eso, las fuerzas del materialismo quedan inermes. Lo que pasa es que quien sirve, por así decir, de vehículo para que esto suceda, quien posibilita que esto suceda, tiene que ser alguien dispuesto al sacrificio, que no en vano etimológicamente significa hacer sacro. Sacre facere. Ahora, yo simplemente agrego esto porque estamos fuera de horario. Voy a agregar esto. A mí me queda una frase nomás para cerrar. Desde ya que el mártir es el grado excelso, pero hay grados inferiores que están en la misma senda y que tienen su mérito, sin duda menor, pero que tienen su mérito por estar en la misma senda, que son aquellos que
de algún modo van sacrificando, tal vez no su vida, aunque eventualmente estén dispuestos incluso a eso, pero en el día a día van sacrificando desde la posibilidad de ganar dinero o el dinero que han ganado colocándolo al servicio de estas causas justas y estas causas nobles, su tiempo y eventualmente todo lo que sería una vida cómoda y placentera, la vida burguesa. La sacrifican completamente, si bien no llegan al sacrificio de su propia vida, más allá de la predisposición que eventualmente puedan tener, sí hay un sacrificio del día a día, de la cotidianeidad, y eso, digamos, creo que de algún modo va preparando el camino para que finalmente, y produciendo cambios para que finalmente, de ser necesario, y si la divina providencia así lo quiere, aparezca la figura del mártir máximo, ¿no? Correcto. Sin perjuicio de lo que decíamos de Jesucristo antes, mártir máximo en el sentido del que entrega su vida, a eso me refiero. Termino. El supremo testigo, que es Jesucristo, vencido vence, dice Claro. Guédon de Roussel. El verdadero vencido en la política metafísica no es el que muere, Claro. sino el que hereda los instintos del que él ha matado. El apóstol San Juan nos recuerda y nos exhorta: mirarán al que traspasaron. Es decir, acá está lo de la reversión. Es decir, es el que muere triunfando y al que al momento de sacrificar triunfa y se inmortaliza en el acto mismo de morir. Es realmente... Toma el cielo por asalto. Es el etos guerrero del que tantas veces hemos hablado. José Antonio, que decía, el mártir toma el cielo por asalto. Es tomar el cielo por Pero asalto. acá es cierto, vence por las consecuencias de su acción. Bueno, Pablo, estamos recontra excedidos. le pedimos a Hernán que nos disculpe y a todos nuestros amigos de Conclusión TV. Y, bueno, y a todos le agradecemos. Ojalá en tiempos electoralistas y muchas veces de politiquería de juego, y lo digo en general, ¿no? Del mundo de la decadencia de las sociedades y de la decadencia política, que es un reflejo de la decadencia de las sociedades, ojalá tengamos, esperemos, nuevos mártires, nueva política, con un retorno y una vuelta a la metafísica. Gracias, será hasta la próxima. Chao, hasta luego. Freiheitsgesetz und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.